En el año 1956 llegó a Washington, D.C., sin previo aviso, un hombre sereno, de ojos que parecían no envejecer. Hablaba un inglés perfecto sin mover los labios. No dejaba huellas dactilares y se presentó como Valiant Thor. Se identificó como representante de Venus, enviado bajo el mandato de un consejo superior para ayudar a la Tierra a alejarse de la autodestrucción. Según Ismael Pérez, a finales de la década de 1940 y a principios de la de 1950, la detonación de una bomba atómica envía una señal a los seres galácticos. La humanidad ya no era una civilización infantil y estaba jugando con un fuego peligroso. Esta señal provocó la intervención. El Consejo Venusiano, en colaboración con lo que se conoce como la Federación Unida de Planetas, seleccionó a un comandante para la misión. El elegido fue Valiant Thor, votado por el Consejo para actuar como enviado a la Tierra. Su tarea consistía en situarse en el punto crítico de un siglo peligroso y mantener abierta la puerta hacia un futuro diferente. Valiant Thor nació en Venus con el nombre de Velier Thoren o Valor Thoren. Su ciudad de origen era Etherium, también llamada Etheron o Aterion, anclada en las altas fuentes ecuatoriales de Venus. Su linaje familiar combinaba ingenieros del gremio ario, constructores de naves de fase, con cantores, con orden, encargada de los archivos de memoria y ética. Desde muy joven mostró dos aptitudes poco comunes: una capacidad maestra para la ingeniería de precisión en dinámica de campos y una quietud mediadora, un silencio interior capaz de hacer que otras mentes se relajaran. En Venus, los niños atravesaban una formación triuna: oficio, cultura y un profundo entrenamiento en conciencia. Val Thoren destacó en las tres áreas. En el oficio aprendió a sintonizar capas de torsión y mantos gravitatorios polarizados, las pieles que rodean los vehículos y les permiten deslizarse a través de gradientes de densidad. En cultura estudió la historia de los mundos cercanos, incluida la agitada adolescencia de la Tierra, considerada por los venusianos un mundo primitivo. En conciencia se sometió al rito de la confluencia, en el que el candidato debe absorber el eco sensorial completo de un mundo en crisis y permanecer intacto ante la empatía. Cuando entró en esa cámara y contempló el sufrimiento que se infligía a la Tierra, lloró. Aquella experiencia lo marcó profundamente y lo impulsó a ayudar. Los venusianos no habitan la superficie abrasada de su planeta, la misma que las sondas terrestres exploran sin encontrar nada. Viven en lo que los místicos denominan el segundo envoltorio, una capa interior a la superficie. Se trata de una fase que desplazó la biosfera, trenzada a través de la atmósfera y la magnetosfera del planeta, donde la materia es más sutil, luminosa y sensible a la conciencia dirigida. Sus ciudades no se construyen como las terrestres, están hechas de lisas de cristal vivo y agua atmosférica esculpida mediante ingeniería armónica. Se elevan por encima de las cubiertas de nubes como arrecifes transparentes. Existen en la quinta dimensión y superiores, razón por la cual las ondas no las detectan. La energía que alimenta su civilización se extrae de la resonancia de fase, un acoplamiento preciso entre geometría, intención y los campos sinfónicos del propio planeta. No utilizan combustible ni fisión. Se trata de una civilización de tipo 2, en la que la ciencia se encuentra plenamente integrada con la espiritualidad. La Tierra importaba a los venusianos porque, a pesar de operar en una densidad dimensional superior, su sociedad permanece interconectada con el planeta azul a través del entrelazamiento. Lo que ocurre en la Tierra afecta a todos los planetas del sistema solar. Según los registros interplanetarios, los venusianos solían decir que un mundo joven perdona con lentitud, pero aprende con la velocidad del rayo. Consideraban a la Tierra un mundo de rayo, un lugar donde la aceleración tecnológica
había superado la integración espiritual. Tras la caída de la Atlántida y con el fuego atómico del siglo XX, se generaron picos de miedo, psicologías de guerra y tonos de estrés biosférico que se irradiaron al vecindario estelar, como bengalas rojas. Estas emisiones ya estaban afectando al propio planeta Venus. La ética venusiana establece que la proximidad obliga al servicio. La cuestión de la Tierra llegó al Consejo de Venus y de manera inevitable el Alto Consejo de Sirio y al Consejo de Luz de Orión, que actuaban como asamblea interestelar. Dentro de esa estructura operaba la Federación Unida de Planetas, limitada a unos 600 u 800 mundos del cúmulo estelar local. No se trataba de un imperio, sino de un acuerdo entre sistemas solares. Los mundos que se adhieren a ella aceptan 4 principios: no dominación, reciprocidad transparente, continuidad cultural y custodia de los bienes comunes, que incluyen sistemas estelares, rutas y campos sutiles. La Comisión de Contacto de la Federación revisa las peticiones de los mundos miembros. Cuando una civilización cercana muestra signos de autoaniquilación, como ocurrió con la detonación atómica, interviene. Su regla es simple y severa: no interferencia a menos que se les invite, y aun entonces la asistencia debe amplificar la sabiduría indígena, no suplirla. En la práctica, esto se traduce en enviar enviados en lugar de ejércitos, mentores en lugar de gobernantes y espejos en lugar de maestros. El elegido fue Balian Thor. Numerosos candidatos se presentaron para la misión de enviado. Todos fueron sometidos a 3 salas de prueba. La primera era la sala de los espejos, relacionada con el autoconocimiento. Consistía en una realidad simulada que obligaba al candidato a confrontar sus propias sombras, el hambre de estatus, el impulso de actuar como salvador y la sutil violencia de creer saber más que los terrícolas. El registro de Balthor señala que en un escenario en el que podía terminar una guerra de inmediato, anulando el libre albedrío, se negó. Prefirió sembrar 30 pequeñas reconciliaciones entre líderes de aldea, aunque el proceso fuera más lento y desordenado. La segunda sala era la sala de las lenguas, centrada en la alfabetización cultural. Un enviado debe adquirir no solo idiomas, sino lo que la Federación denomina sublenguajes, gestos, posturas y tabúes ceremoniales. Val podía cambiar de código entre una rima de oración navajo, la cadencia de un erudito y el humor de un trabajador de muelle sin condescendencia. No imitaba, se unía. La tercera era la sala de los umbrales, dedicada a la ética del riesgo. Los candidatos debían elegir entre la seguridad personal y la integridad de la misión. En un evento de órbita polar, una nave de entrenamiento perdió la cohesión de fase sobre una luna helada. El protocolo favorecía eyectar la carga para restaurar el equilibrio. La carga era una biblioteca de canciones semilla, el patrimonio vivo de un mundo menor. Val eligió el camino más difícil, ancló la nave a su propio biocampo, preservó la biblioteca y arriesgó una quemadura sináptica. Llevó las cicatrices durante un año y una nueva profundidad de humildad para el resto de su vida. Tras las pruebas, la comisión se reunió. El voto no fue unánime. Algunos temían que la Tierra devorara a cualquier enviado. Sin embargo, se tomó la decisión. Valor Thorin se convertiría en el enviado. Para los humanos sería conocido como Balian Thor, comandante y enviado del destacamento venusiano a la Tierra, reportando al círculo de enlace local de la Federación. Su mandato era estrecho y difícil. La misión comenzó en la década de 1950. Entre sus objetivos figuraba establecer contacto discreto con las autoridades terrestres. El encuentro con Eisenhower formó parte central de ese propósito. Debía contribuir a la creación de programas militares positivos que condujeran a la Solar Guardian y a lo que más tarde se conocería como la Alianza, capaz de contener la escalada nuclear. También debía sembrar ética interespecie en las comunidades científicas, introduciendo conceptos como coherencia de biocampos y gradientes energéticos no destructivos sin provocar pánico cultural. Otro objetivo era localizar y empoderar nodos orgánicos, humanos cuya conciencia, valor y creatividad pudieran generar ondas a través de los sistemas, como artistas, maestros,
sanadores y estadistas valientes. Por último, debía mantener la línea de no interferencia, ninguna coerción, ninguna entrega tecnológica que cortocircuitara el arco de desarrollo y ninguna exhibición pública que pudiera colapsar el orden social. Valianzor no llegó solo, lo acompañaron 3 compañeros venusianos que formaron un apoyo triunum. Jill, tejedora cultural, Dawn, maestro de seguridad y transporte, y Tania, analista de bioseñales y sanadora. Su nave se denominaba Bisantra y se anidaba en una banda de fase de alta altitud, capaz de descender al espectro electromagnético durante breves ventanas. La llegada formal tuvo lugar en 1957, cuando se reunió con Eisenhower. Se presentó dentro de un perímetro asegurado, no tanto llegando como permitiendo que lo notaran. El primer encuentro fue una coreografía de civilidad. Ofreció un memorando no vinculante, un programa para la transición pacífica lejos del borde nuclear, que incluía una serie de estudios sobre física de coherencia, cómo la intención humana, el trauma colectivo y los campos electromagnéticos se entrelazan, y una hoja de ruta para la cooperación global que más tarde condujo a la firma de más de 109 países dentro de la alianza. Algunos funcionarios se sintieron intrigados por su telepatía, su dominio de todos los idiomas y su apariencia que no envejecía. Otros solo vieron una responsabilidad política. Val aprendió con rapidez que los imperios temen los remedios suaves porque necesitan enemigos para justificarse. Ajustó su estrategia, pasó de las reuniones de alto nivel a la influencia de base, conversaciones silenciosas con científicos, teólogos y artistas. Valianzor introdujo el concepto de tecnología del pacto, tecnologías que solo funcionan en presencia de biocampos coherentes y cooperativos, máquinas que se niegan a operar bajo intención violenta. Dado que la Tierra estaba lejos de dominar ese tipo de tecnología, se concentró en el software humano, círculos de reconciliación, liderazgo informado por el trauma y la larga educación del corazón. Enseñó varios principios fundamentales. El principio era el campo primero. La conciencia organiza la materia. Insistió en comprender cómo funciona el campo a nivel personal, familiar, cívico y colectivo. El segundo era coherencia antes que poder. La energía se escala al nivel del amor y responsabilidad. El tercero era la reciprocidad. Cada invento debe incluir una reparación del daño causado por su predecesor. El cuarto era la integridad de la transparencia. Compartir lo que se puede compartir sin violar la dignidad ni la seguridad. El quinto era la custodia. Considerar a los no nacidos como constituyentes activos en cada decisión. La Tierra no cambió de la noche a la mañana. Las guerras continuaron. Algunos programas se clasificaron. Aliados de Val fueron desacreditados y unos pocos sufrieron por su valor. El enviado enviaba informes a la Federación señalando tanto la resiliencia como la reactividad de la familia humana. Aún así, aparecieron avances, nuevas modalidades de sanación, alianzas interreligiosas y los inicios de una ecología planetaria. La comisión renovó su mandato no porque la misión hubiera tenido éxito, sino porque verdaderamente había comenzado. Lo que más importaba a Valianzor era la elección correcta y su negativa a la desesperación. En Venus, la desesperación se considera un error de cálculo, confunde los plazos cortos con los resultados verdaderos. Podía sentarse con una madre afligida en Baltimore, un físico frente a una pizarra en Princeton, o un soldado atormentado por órdenes y ver en cada uno el mismo recordatorio dorado, la facción que nunca se reduce a cero. Confiaba en ese resto más que de lo que temía el ruido humano. Nunca se fue del todo, solo entraba y salía de la visibilidad, trabajando siempre con la alianza desde las sombras. Dentro de los círculos internos de la Alianza de la Tierra, Valianzor es recordado como un estratega no terrestre integrado en programas selectos estadounidenses y aliados para acelerar la transición de la Tierra hacia una civilización soberana de alta frecuencia. Su portafolio se centraba en la contención no cinética de actores hostiles, la transferencia tecnológica con consideraciones éticas, la protección de artefactos y la estabilización de líneas temporales.
Su rol principal fue el de enlace senior del Alto Consejo de Venus y la dirección conjunta de la Alianza de la Tierra. El mandato central consistía en prevenir escenarios de destrucción civilizatoria por armas nucleares o inteligencia artificial, asegurar las líneas temporales humanas orgánicas, elevar los estándares de gobernanza, forjar pactos de no agresión con grupos extraterrestres regresivos como reptilianos y grises, y ayudar a corregir el rumbo de un mundo joven que se dirigía hacia un precipicio que en los años 50 aún no podía ver. La Alianza de la Tierra no comenzó como una estructura militar formal. Empezó como un tejido de notas, científicos y personas de medicinas alternativas dentro de círculos gubernamentales y agencias, capellanes, lingüistas, pilotos y poetas. Algunos llevaban insignias militares y muchos no. Lo que los unía era un voto de custodia y un acuerdo silencioso de salvar la Tierra. Verdad sin espectáculo, defensa sin dominación y progreso sin olvidar a los débiles formaban parte de su lema. La primera tarea de Val fue encontrar a esas personas. Llamó a esa red la retícula, pequeños grupos entrenados para permanecer coherentes bajo presión, traducir conceptos avanzados en prototipos limitados por la ética y mantener abiertos los canales entre comunidades que normalmente desconfían entre sí, academias controladas, laboratorios, granjas, monasterios y talleres de creadores. Entregó un memorándum no vinculante para desescalar el borde nuclear, reorientar la investigación energética hacia gradientes no destructivos y crear consejos bicamerales donde científicos y eticistas consignaran cada proyecto de consecuencias importantes. Cuando las estructuras de poder resistieron, desplazó la táctica hacia las cocinas y las pizarras. Se reunió con organizadores de derechos civiles y técnicos de laboratorio en turnos nocturnos. Entrenó a médicos en respiración de coherencia e higiene de contacto y en cómo permanecer veraces sin provocar colapsos. Sembró ideas que más tarde aflorarían como medicina de biocampos, justicia restaurativa y pensamiento ecológico. A medida que la alianza maduró entre los años 80 y el año 2000, la retícula se convirtió en infraestructura, pequeñas células interoperables capaces de invocar tecnología del pacto, sistemas diseñados con interbloqueos éticos que simplemente no operan con intención depredadora. Una puerta que solo se abre a biocampos cooperativos, una red que se estrangula cuando aumenta el engaño, propulsiones que se desfasan si se las intenta armamentizar. El objetivo no era anular la voluntad humana, sino empujarla hacia la custodia. Las reglas del corredor que Valianzor enseñó y practicó eran claras. La primera era la no coerción, ningún control mental, ningún uso de poderes telepáticos para dominar a los terrícolas, ninguna revelación forzada. La verdad debía sostenerse por sí misma. La segunda era ética antes que motores. Una cultura debe ganar el acceso a ciertas capacidades demostrando cuidado por los más vulnerables. La tercera era la continuidad cultural. Cada avance debe hacerse eco de una tradición nativa, ya sea a través de la sanación, la ley del uno o una canción, de modo que se injerte en lugar de amputar. La cuarta era los gradientes de transparencia, compartir tanto como la seguridad permita e incrementar esa proporción con cada aumento de la resiliencia pública. La quinta era los libros mayores de reciprocidad. Por cada herramienta introducida se propuesta una reparación del daño causado por sus predecesores. Estos protocolos frustraban a los oportunistas y confrontaban a quienes poseían ética y cierta conciencia. Formaron el sistema inmunológico de la Alianza. Entre las operaciones atribuidas a comandante Valianzor y a la Alianza se encuentra la Operación Armónicos, orientada a reencuadrar la investigación energética desde la combustión extractiva hacia gradientes basados en coherencia, dispositivos que amplifican potenciales ambientales sin desgarrar el tejido ecológico. El método consistía en equipos tripartitos de físicos, eticistas y ancladores, agricultores, ingenieros de red y técnicos de emergencias, que codesignaban prototipos. Si un dispositivo fallaba a la prueba del pacto, se archivaba, no se enterraba, y las lecciones se publicaban a través de canales civiles para orientar las culturas de investigación sin espectáculo.
Otra operación fue el Concordato de los 12 laboratorios, centrado en la reducción del riesgo nuclear. Se trataba de disminuir el riesgo de apocalipsis accidental por órdenes de magnitud e incorporar lógicas de degradación suave, patrones de ingeniería y política que prefieren el fallo seguro al colapso catastrófico. La contribución de Thor fue conceptual. Enseñó que los sistemas heredan el sistema nervioso de sus creadores. Las instituciones ansiosas construyen máquinas ansiosas. La alianza respondió instalando bucles de comunicación, equipos mixtos entrenados en desescalada de conflictos, embebidos dentro de las pilas de decisión de respuesta rápida. También fue instrumental en la red de la Cúpula Dorada, un sistema de blindaje civil de la Tierra cuyo objetivo era disuadir ataques de víctimas enormes sin militarizar la vida cotidiana. El método consistía en retículas de coherencia a escala urbana, campos amigables con el ciudadano y de sensores ligeros que empujan a las multitudes hacia la desescalada durante puntos de inflamación como disturbios deportivos, pánicos terroristas o tormentas de rumores. Las cúpulas no eran burbujas en el cielo, sino armónicos conductuales tejidos a través de parques, transporte y ritmos mediáticos. Cuando funcionaban, no ocurría nada dramático, y ese era precisamente el punto. Otra operación fue Umbral Luna, orientada a establecer una sala limpia de investigación neutral fuera del planeta para estudiar fenómenos de alta energía lejos de hábitats sensibles a la biosfera y preservar la atmósfera terrestre. En asociación con aliados extraterrestres se crearon zonas santuario, laboratorios desmilitarizados dedicados a la medicina, la agricultura y la ciencia del trauma, en baja gravedad para las tripulaciones que regresaban de programas fuera del mundo. El papel de Thor fue arbitrar la jurisdicción. Cada experimento requería un administrador nacido en la Tierra y un historiador cultural junto al físico. También impulsó el programa de software humano 108, cuyo objetivo era entrenar a 108 líderes interdisciplinarios para llevar coherencia a sistemas caóticos. El método consistía en un recorrido iniciático de 2 años que combinaba ética, fisiología de campo, alfabetización en conflictos y la escucha como ingeniería. Los graduados se convertían en diapasones, no silenciaban la disidencia, la clarificaban. Su presencia reducía de manera fiable la corrupción, la deriva de misión y la desesperación. Quienes trabajaron con Thor describieron una pedagogía sin pedestal. Era completamente desinteresado, lleno de amor y compasión. Prefería las demostraciones a los decretos y las preguntas a las afirmaciones. Nunca se presentó como salvador y mostró claramente una conciencia crística. 5 temas persistían en su enseñanza. El primero, el campo primero. La realidad se persuade mediante la coherencia. Antes de empujar resultados se cuida el campo, relaciones, rituales y ritmos. El segundo, la suficiencia. El poder que no se puede custodiar castiga. Se escalan las herramientas al amor que se puede sostener. El tercero, la reparación como diseño. Todo plano debe incluir un remedio para las heridas de la flecha anterior. El cuarto, el testimonio. Escuchar no es una cortesía, es estabilización. Cuando las personas son vistas, sus sistemas dejan de temblar. El quinto, la audacia gentil. Se actúa con valentía, pero más suavemente de lo que sugiere el miedo. Evitaba la celebridad porque un culto es un amplificador corrupto. Prefería las salas pequeñas, los largos silencios y la dignidad del anonimato. Hubo contratiempos. Ciertas funciones exigían pruebas en sus propios términos, naves en el césped o ecuaciones en una servilleta. Thor se negó, sabiendo que un espectáculo sin madurez genera miedo en lugar de sabiduría. Existió también la deriva de armamentización. Mentes brillantes bajo presupuesto y plazos intentaron reutilizar la física de coherencia para la dominación. Los interbloqueos éticos de la alianza detuvieron la mayoría de los intentos y el resto se retiró con ceremonia y duelo. También hubo la niebla narrativa. La desinformación borraba las líneas entre mito, engaño y testimonio. La contramedida de Thor fueron los gradientes de transparencia pacientes, liberar lo que el público puede metabolizar y luego ampliar el círculo. Para Valiant Thor,
Lo que cuenta como victoria no se mide por las métricas antiguas de banderas, tratados o desfiles. Según las métricas del corredor, la victoria se parece a menos titulares, menos pánicos en espiral, menos niños que heredan un aire que duele respirar, menos líderes que confunden el volumen con la verdad. Se parece a instituciones que metabolizan la vergüenza sin colapsar, laboratorios que rechazan financiación cuando las condiciones son incorrectas y consejos municipales que se disculpan en público y lo hacen en serio. Thor medía el éxito en tiempos, con qué rapidez se corrige una mentira, cuánto dura un rencor y cuán pronto una comunidad puede sentirse segura de nuevo después de una noche de sirenas. En la contabilidad del corredor, su firma se vuelve menos visible y más actuante en las sombras. Sobrevive en la forma en que ciertas habitaciones se sienten cuando se enciende la luz, en el clic cuando la integridad supera el apetito y en el silencio súbito en el que todos recuerdan de dónde vienen. La Alianza de la Tierra continúa siendo en parte consejo, en parte clínica y en parte núcleo. No es una organización a la que uno se une, es un voto que se mantiene, avanzar en capacidad solo a la velocidad de la conciencia, sembrar reparación donde quiera que se vea y encontrar el miedo con gentileza disciplinada. Cuando las generaciones futuras pregunten qué trajo el comandante Valiant Thor desde las estrellas, la respuesta no será motores ni tecnologías avanzadas. Trajo maneras y principios por los que adherirse, y como saben muchos ancianos, las maneras no son otra cosa que ética puesta en práctica según la ley del uno. Él fue un ejemplo vivo de esa ley. Valiant Thor se formó en ingeniería armónica y meditación ética dentro de la ciudad de Therion. Superó el proceso de evaluación de la Federación al pasar por las salas de los espejos, de las lenguas y de los umbrales, venciendo el ego y la tentación de actuar como figura mesiánica. Una vez probado, fue asignado a la Tierra en la década de los 50. Entró en los canales diplomáticos de Washington, presentó el memorando ético de paz no vinculante y cuando la estructura de poder resistió, pivotó hacia la influencia de base. En la fase media de la misión sembró conceptos de física de coherencia de manera silenciosa, mentoró a científicos, artistas y organizadores desde las sombras y modeló el protocolo de no interferencia. En la fase continua se retiró de la visibilidad pública y continuó la misión a través de redes distribuidas y tecnologías interiores conocidas como el corredor. Su legado no es una flota en el cielo, es un corredor, un camino de prácticas, acuerdos y tecnologías interiores que cualquier cultura puede recorrer cuando finalmente se cansa de sangrar. Cuando los historiadores futuros de muchos mundos miren hacia atrás, no preguntarán si Thor demostró ser venusiano, preguntarán una cuestión más aguda, si su presencia ayudó a la humanidad a recordar quiénes somos realmente. Y si la respuesta es sí, aunque sea por un solo centímetro de compasión, entonces el enviado hizo exactamente lo que la Federación lo envió a hacer. Gente, aquí os dejo este vídeo para que sigáis informados y sobre todo suscribiros y darle a like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo.